Bienvenidos amigos a De Derecha Libertaria Argentina a esta conversación con uno de los apoderados del Partido Libertario de Mendoza. Su nombre es Gastón Pez Carmona, candidato a diputado nacional en tercer término, suplente. Así comenzamos la presentación. Mi nombre es Emilia Cale, actualmente estoy estudiando Artes en la Universidad Nacional de Cuyo y seré la entrevistadora del candidato hacia las próximas elecciones. Gastón, te cedo la palabra. Hola Emilia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien. Decime, ¿vos sos candidato suplente? No, no es candidato suplente, yo soy candidato en tercer término. O sea, de Ah, ok, acuerdo, ok. Sí, decime. está Gustavo Gutiérrez, Bien, Cecilia Torres y en tercer término estoy yo, que es candidato a diputado nacional. muy bien. Te pido disculpas. No, está Bueno, bien, no hay problema. vamos a empezar a arrancar por hablar un poco de tu vida. Sé que no te gusta hablar de esos temas, pero es una persona muy reservada, Gastón, por lo que veo. Pero me gustaría que me contaras un poco sobre vos. Bueno, tengo 50 años, vengo principalmente, yo he hecho de todo, o sea, he sido un emprendedor desde que soy chico. El primer negocio que tuve fue a los 19 años, que lo pusimos con unos amigos allá, sí, tenía 19 años exactamente, pusimos un kiosco. Y después he tenido diferentes negocios. Tuve una productora de video, en algún momento me puse un negocio para reparación de PC, instalación de redes. También trabajé en el sector público durante 8 años, pero normalmente me desempeño en el sector privado. Soy de clase media, estudié Derecho en algún momento que no terminé, hice hasta tercer año y básicamente eso. Bien, Gastón. Vamos a otra pregunta, ¿te parece? Dale. ¿Cuáles son los valores principales que defienden en tu agrupación política? Nosotros siempre tomamos a la frase de Alberto Venegas Lynch, hijo, que define el liberalismo como el respeto irrestricto del proyecto de vida de otros. Eso basado en el principio de no agresión y en el respeto de la vida, de la propiedad y la libertad. Ya se ha transformado en una clásica definición que nosotros tomamos acerca del liberalismo y del libertarismo. En realidad, es la base por la que fueron fundadas las naciones que empezaron a surgir a partir de las ideas del siglo XVIII. O sea, y nuestro país no está ajeno a eso, porque contrario a lo que pueda parecer, o muchas veces quieren hacer aparecer, en realidad esa es la verdad, las bases y puntos de partida sobre las que se funda la Constitución Nacional son absolutamente liberales. O sea, Alberdi era un liberal, y un liberal que creía absolutamente en la igualdad ante la ley y en el respeto de la vida, la propiedad privada y la libertad, por sobre todas las cosas. Y nosotros somos defensores de esos valores, de la Constitución de 1853, que concibieron esos valores y los volcaron en una carta fundamental y que sirvió para que Argentina fuera un país donde vinieron muchos inmigrantes y donde era una tierra prometida. Muy interesante lo que me contás. Se nota que conoces mucho el fundamento liberal. Sí, sí, creo que no queda otra, que no hay atajos para entender, para elegir, digamos, hay que estudiar. O sea, no hay manera de poder elegir. Si uno quiere elegir libremente, tiene que ver las diferentes opciones. Yo lo he leído a Marx, por eso no me simpatiza, y después me encontré con unos autores liberales y dije, wow, que muchas veces pasa que en los sistemas educativos obvian esa parte como si no existiera, y realmente nosotros tenemos un país que tiene origen 100% liberal. Muy bien. Ahora te voy a hacer una pregunta que es un poco complicada.
pero se trata más que nada sobre la pregunta anterior. Si vos me planteás el liberalismo en este país tan diferente al resto, con con tanta pobreza de educación, así como de otras cosas en los habitantes, ¿cómo se te pasa por la cabeza que se puede implementar este sistema tan próspero, por así decirlo, en un país como el nuestro? ¿Cuáles serían como las herramientas fundamentales para implementar o cuáles serían la forma más sencilla, por así decir, de explicarle a nuestros oyentes? Bueno, primero, no hay que pensar en soluciones mágicas, porque nosotros llevamos mucho tiempo de decadencia. O sea, la destrucción de Argentina, que llegó a ser el país más rico del mundo en 1895, ha sido una destrucción que se ha producido a lo largo de décadas. Entonces no hay soluciones mágicas. La mayoría de los políticos tienden a mentirle a la gente y le da soluciones mágicas que pueden ser tranquilizadoras, como cuando uno tiene un dolor de muela, pero el problema sigue estando. No es un camino fácil ni que se puede hacer en poco tiempo, justamente por lo que te estoy diciendo. La ciudadanía tiene que entender cosas tan simples como que el Estado no es una empresa de colocación de empleo, ¿sí? Ujú. Y en la medida que nosotros reduzcamos el tamaño del Estado, puede ser más eficiente y menos costoso. No es verdad aquello que dicen, ustedes quieren privatizar esto, lo otro y lo demás allá. En la medida que se elimine aquello que es costoso dentro del Estado, y hablo de la cantidad de kioscos, de regulaciones, de oficinas, de trabas y que no sirven absolutamente para nada, uno puede hacer que el Estado sea más eficiente y realmente pueda poner el foco donde lo tiene que poner. Hoy los docentes están con problemas de sueldo, los médicos, que es una carrera que lleva muchísimo tiempo y necesita mucho esfuerzo y un estudio permanente, diría los médicos, es increíble que tengan que estar prácticamente mendigando para que le suban un 3, un 4% más, de cuando en momentos de pandemia, digamos, han salido a poner el cuero y deberían ser los mejor pagos porque han sido los más útiles en toda la sociedad. Bien. Nosotros Bueno, tampoco vamos contra los planes sociales, ¿sí? Déjame terminar esto. sí, Nosotros sí, tampoco vamos contra los planes sociales ni contra los empleados públicos, bien, porque los planes sociales, la gente que recibe planes sociales son víctimas de la casta política. Nosotros vamos contra los beneficios de la política y todo eso, todo lo que ellos generan, ¿sí? Toda bien, esa gente que meten de ñoquis, que están haciendo nada dentro del Estado, esa es la parte del Estado que se tiene que reducir y no tiene que existir más, bien. como en cualquier país razonable. Ok, eso me queda muy claro que es lo que es tu planteo. Volviendo al tema este de la inflación, comparándolo con la inflación, algunos piensan que la inflación se debe al control de precios, pero ¿es control de precios o es un fenómeno monetario? ¿Vos qué opinás al respecto? Vos sabés que en 1976 le dieron el premio Nobel de Economía a Milton Friedman, un señor bajito, muy bajito, porque él demostró que la inflación es un problema monetario. O sea, dicho de manera simple, la inflación está directamente relacionada con la emisión monetaria, con la maquinita. El Estado, como no recauda todo lo que gasta a través de los impuestos, empieza a emitir. Falsifica dinero, básicamente porque en realidad lo que está haciendo es poner en circulación algo que no tiene su contracara en la producción, ¿sí? Bien, Entonces empiezan a emitir, a emitir, a emitir, a emitir, y eso es lo que produce la inflación. Sí, y bueno, y los hechos dicen que realmente es un fenómeno monetario porque hasta la década del 90 había algunos países que se resistían a mm, lo que dice Milton Friedman, sí, y todos los países que empezaron a aplicar las teorías monetarias de Milton Friedman redujeron su inflación. De hecho, que hoy la inflación es como la viruela, existe en 4 países, no sé si 5, en el mundo, ha prácticamente desaparecido, porque hubo alguien que encontró la vacuna. Nosotros somos un país que todavía está enfermo de viruela, una enfermedad que hacía estragos del siglo XVIII. Estamos enfermos de inflación, una enfermedad que hacía estragos del siglo pasado, no este siglo. mm, bien.
ahora vamos a pasar al tema de tus proyectos. Supongamos que, esto es hipotético, Sí, que vos salís electo, ¿cierto? sí. Bien. ¿Cuáles serían tus proyectos hacia el futuro? ¿Qué esperanza le transmitirías a tus votantes? Mira, primero y principal, lo razonable que cualquier persona que escucha y tiene que pagar sus cuentas hace en su vida diaria. Nadie puede gastar más de lo que gana, porque al principio eso vos lo podés solventar endeudándote hasta que el banco te dice, mira, no te presto más y ahora que no me estás pagando lo que me debes, te empiezo a embargar. Eso es lo que ha pasado a Argentina permanentemente. Entonces la idea es, primero, empezar a desregular, o sea, posibilitar que la gente que produce en este país, que no son solamente las grandes empresas, y es más, los grandes productores de bienes, servicios y riqueza en este país son las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? El emprendedor, que hoy día están asfixiados por la cantidad de impuestos, regulaciones, impuestos de transferencia, tienen la FIP, tienen en la provincia ingresos brutos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que nosotros proponemos es empezar a reducir los impuestos. Para reducir los impuestos hay que reducir el gasto. ¿Dónde recortar? Hay, pero cientos y cientos de partidas de dinero que no justifican y que se lo gastan y que se pierden en el ministerio o en políticas que no sirven absolutamente para nada y que está demostrado que no sirven absolutamente para nada. Entonces nosotros vamos a ir en el camino inverso. No queremos legislar, queremos empezar a deslegislar. O sea, es decir, a sacar todas esas leyes que lo único que han hecho ha sido no dejar producir al que tiene que producir, o no dejar a que la gente contrate libremente. Ley de góndola, ley de alquileres, impuesto a las transferencias de los automotores, bueno, una infinidad de recursos que el Estado utiliza para cosas que no sirven absolutamente para nada o para hacer clientelismo, y que lo único que hacen es asfixiar al que quiere producir. Muy bien. Me gustan tus propuestas. ¿Hay alguna página para contactarlos, redes sociales? Sí, nosotros tenemos la página del Partido Libertario, que ahí se puede, a ver, para que la busque, no me acuerdo exactamente. Si lo googleás está, ya te digo cuál es. Bueno, la de Twitter es Mendoza Lib, Bien, ese es el usuario. exactamente, y el Partido Libertario es Partido Libertario Mendoza, Partido Libertario Mendoza.com.ar. Muy bien, Y después, bueno, si buscas también tenemos en Facebook, tenemos en Instagram, tenemos en todas las redes sociales. muy bien. Bueno, entonces esa es una forma accesible de comunicación y para la gente que quiere colaborar, que está interesada en participar en política, puede ponerse en contacto con ustedes por medio de esas redes. Sí, nosotros en Instagram estamos normalmente siempre contestando, no tardamos más de un día en contestar todas las preguntas que nos quieran hacer o la gente que esté interesada en participar activamente nos puede contactar a través de las redes y le damos una respuesta y lo invitamos a participar. Muy bien. Si te parece, vamos a girar de tema, vamos a ir para otro lado que no está tan desrelacionado de lo que venimos hablando, pero vamos a hablar de educación. Oh, Sí, qué es un tema. tema. ¿Qué opinas, Sí. Gastón, de la educación argentina y cómo ves que se pueda revertir el discurso cargado de odio de la izquierda que pugna en nuestros estudiantes por medio de los docentes y los contenidos subversivos que se dan en las instituciones académicas? A ver, el problema fundamental de la educación secundaria y terciaria, empecemos por ahí, porque es la noticia del día de una docente que se empezó a pelear con los alumnos por el sesgo de defender una cierta ideología. O Sí, sea, lo vi al sí, bueno, video. tremendo, porque en Sí, realidad los docentes no tendrían que, o sea, no tienen por qué hacer política dentro del sistema educativo. O sea, ya no hablamos solamente de los contenidos, que son, como decís vos, que tienen un sesgo ideológico, bien, sino que además esta mujer se pone a discutir con los alumnos, que cuando ella está para formar,
digamos, y para darle un menú de opciones y después que cada uno piense lo que quiera, haciendo política berreta de muy Sí. mala calidad, porque loca, la mujer exacerbada, Ujú. no dándose su lugar de docente, sí, que tiene que ser una formadora, y no estar bajando líneas como están haciendo permanentemente. Pero eso es un síntoma en realidad, porque te está diciendo que ellos consideran que la escuela, el sistema educativo les pertenece, ¿sí? Y es un sistema educativo que lo pagamos todos con nuestros impuestos, entonces no les pertenece. En todo caso, y en las universidades se van a enseñar Marx o se van a enseñar el socialismo, también hay que enseñar autores liberales o estructuralistas, si se quiere, que no comparto esa línea de pensamiento, pero en todo caso, como ha sido la universidad desde que nació. La universidad fue creada por un sacerdote en el año 1100, ¿sí? Y Sí, siempre fue universalidad de conocimiento, y así es. siempre fue la luz que empezó a iluminar el oscurantismo que existía en el siglo X de nuestra era. Bien. Cuando la iglesia era oscurantista, un sacerdote, a través del conocimiento, dijo, no, muchachos, también existen los griegos, también existen historias antiguas, también existen otros dioses, ¿sí? Entonces, ya lo que hagan en la universidad, que siempre ha sido la universidad, con todos los errores que pueda tener Argentina, un faro de conocimiento, que la hayan transformado en centros de adoctrinamiento es un espanto. Que Sí. enseñen esos conocimientos sesgados y con un solo punto de vista. Las cátedras tienen que volver a ser democráticas, no autocráticas como ahora. Tienen que volver los concursos universitarios por conocimiento y no por amiguismo y a dedo como lo están haciendo. En esa La, parte coincidimos. la escuela primaria, bueno, ni hablemos, es una pena. Sí. De pésima calidad, las pruebas PISA, la última vez que estudiantes argentinos participaron, obtuvieron lugar 63, donde habían 77 participantes. Después nos excluyeron porque los organizadores sospecharon que se habían alterado los lugares donde se habían tomado los exámenes Mm. para alterar el resultado. Es decir, el gobierno de Cristina Fernández, que fue el último que tomó las pruebas PISA, dijo que tal examen se había tomado en un lugar donde el nivel educativo es más alto, o sea, los tomaron en lugares donde el nivel educativo es más alto y hicieron figurar como que había sido tomado en otros lugares. Claro, cometieron fraude. Exactamente, quisieron engañar al sistema. La organización que toma las pruebas PISA a nivel mundial es una organización prestigiosa. Sí. Y bueno, directamente decidieron excluirnos. Bueno, Porque bien. además estas pruebas son para determinar cómo se encuentra la educación en el mundo. Entonces, vos no podés romper el termómetro, ¿sí? Mm. Es lo que hicieron. Intentaron romper el termómetro y no se puede mentir sobre esas cosas, ¿viste? O se hacen o no se hacen. Exactamente, porque básicamente, es decir, eso es una estadística que es la historia educativa mundial, que dice, bueno, cómo progresó, cómo no progresó la educación en el mundo. Son investigaciones que llevan décadas, que van acumulando estadísticas para ver cómo se puede mejorar o cómo se puede recomendar a los gobiernos que mejoren la política educativa. Entonces, directamente romper el termómetro con una cuestión ideológica es un espanto. Es un espanto. Es negar la ley de la gravedad, ¿sí? Sí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué se habla en tu espacio de estos temas y cómo lo trabajamos, lo bajamos al llano para que una persona común y corriente o alguien que anda en la calle comprenda con palabras simples estos temas de educación em, politizada, de estos sesgos ideológicos que tanto se manejan, hablando de género, hablando de teorías afines al lado izquierdista de la historia? Eh, ¿cómo, cómo, cómo podés responder estas preguntas? ¿Vos decís qué soluciones le daríamos?
No, porque en realidad es como que la solución tiene que partir de uno mismo, pero ustedes, ¿hacia dónde se encaminarían? ¿Cómo y tratarían de que este tema no lo sobrepase? Nosotros somos absolutamente creyentes de la libertad del individuo. En la medida que las personas son libres, se pueden desarrollar. O sea, no se trata solamente de generar riqueza, que es una parte importante, porque somos hombres económicos, como dice Mises. En el momento que los bienes son escasos, y nosotros necesitamos de esos bienes para desarrollar nuestra vida, somos gente o hombres y mujeres económicos, ¿sí? Somos Sí. seres económicos, dependemos de eso, no nos podemos librar de necesitar de determinados bienes para desarrollarnos. Entonces por ahí, viste, aparentemente pasa que todo pasa por la economía y solamente hablamos de eso. Hablamos de que la gente cuando tiene libertad es más creativa, hace mejor arte, hace mejores trabajos, se desarrolla mejor, puede pensar en diferentes opciones y puede elegir, sobre todo esto es lo más importante, qué es lo que quiere para su vida. Eso es lo que te da la libertad, no es solamente el que quiere acumular riqueza. Puede ser pintor, puede ser poeta, tiene que tener la posibilidad de desarrollar lo que a cada uno le guste y donde está su cabeza, su corazón y su proyecto de vida. Cuando pasan estas cosas, que el Estado crece, ¿sí? En palabras de Borges, el gran problema de nuestra época es el avance del Estado sobre el individuo. Todas estas libertades, todas estas posibilidades de desarrollarse como persona van desapareciendo, porque a la medida que te tienen empobrecido y con hambre, y ya tus elecciones se limitan a si comes o no comes. Por eso nosotros decimos que las personas que reciben planes sociales son esclavos, han sido esclavizados. No tienen opción de pensar otra cosa. No se pueden dar el lujo de decir, hoy día me voy a dedicar a la poesía. Porque no pueden, porque para dedicarte a la poesía primero tenés que tener las necesidades básicas satisfechas. Y tenés que tener el orgullo de habértelo hecho con tu propio trabajo. La Bueno, pirámide de Maslow, la famosa exactamente, pirámide de Maslow. exactamente. Entonces, los valores humanos siempre están en la escala superior. Para llegar a esa escala superior hay que generar esas condiciones. Y es un hecho lamentable que este es un país rico, donde hay gente pasando hambre, producimos alimentos para 400 millones de personas y el 30% de lo que se produce se lo queda el Estado. Estamos hablando solamente de lo que se produce en alimentos. Es decir, que el Estado se queda con el alimento de 120 millones de personas, el triple de la población que tenemos y hay gente con hambre. ¿Qué hace con esa plata? Yo te digo lo que hace, esclaviza a esa gente, ¿sí? Ujú. Al 45% de la gente que vive bajo la línea de la pobreza. ¿Cómo se hace? Y no es fácil. Primero la gente tiene que entender que el Estado, como dicen, el Estado somos todos, eso es una gran mentira. El Estado son ellos, la casta política que se vale de esos recursos para vivir como una casta, que es lo que son, y esclavizar al resto, o parasitar al resto. Entonces, lo primero que hay que entender que es al revés. Nosotros somos el mercado, los que consumimos, los que necesitamos los bienes para desarrollarnos. Ellos son el Estado. Es mentira que el Estado seamos todo. El Estado lo bancamos entre todos. Nosotros somos los tipos que van, laburan, trabajan y aportan, pero aportamos para que nos den seguridad, para que nos den educación, para que nos den salud de calidad, no para que nos roben, que es lo que hacen. Como decía ¿Sí? Margaret Thatcher, somos los contribuyentes. Somos los contribuyentes, exactamente, los sufridos contribuyentes. Bien, ahora vamos a pasar a una pregunta más polémica, ¿te parece? Bueno, ¿Qué opinión te merece el espacio político oficialista actual que maneja la provincia? cambia, Exacto. cambia, no cambió nada, cambió para que nada cambie, gatopardismo. Mira, cambia si lo comparamos con los gobiernos peronistas de donde veníamos, y la verdad que esto es Suiza, ¿sí? Si lo Ujú. comparamos con eso, porque que los gobiernos de Jaque destruyeron la economía de la provincia, o sea, fueron desastrosos los gobiernos peronistas y eso se ve reflejado en las urnas. Ahora, el problema que cuando no hay alternancia, empieza a pasar lo que está pasando ahora,
han empezado a tener avances sobre las instituciones, empiezan a elegir a jueces amigos y no a gente proba, en las máximas instituciones judiciales de la provincia, quieren avanzar sobre la Constitución con la excusa de que sacamos una cámara y vamos a ahorrar. Tienen un montón de lugares para ahorrar dinero, no necesitan ir contra la independencia de la legislatura, donde además tener ambas cámaras está justificado porque es un equilibrio de poder, ¿sí? Sí. Y que históricamente a Mendoza le ha servido tener ese equilibrio de poder. Nos caracterizamos por ser una provincia que respetaba las instituciones. Ahora, si dejamos avanzar al oficialismo, nos convierten en Formosa o en Santiago del Estero. Pareciera que es la pretensión. Nosotros hemos denunciado ante Fiscalía de Estado que se están hicieron una licitación de empresas que están sospechadas, de hecho que no han incumplido este contrato. Bueno, piensan gastar ya porque salió la licitación, $2.000 millones de endeudar a la provincia, ya están endeudando a generaciones futuras para la limpieza del parque cuando eso lo podían haber hecho a un costo mucho menor. Gastón, hay una pregunta que a mí siempre me surge, esta es personal, Sí. no va en la entrevista. Sí. ¿Por qué los radicales, sinónimos cornejistas o como quieras decirle, se hacen llamar liberales, siendo que lo que ellos hacen, sin ir más lejos, cuando se fue Cornejo, expropió penitentes y tomaron otras medidas similares o peores, al gobierno actual nacional? ¿Cómo me podés explicar esa parte? Mira, eso yo creo que lo que le deberían responder ellos. A mí me parece que el liberalismo está avanzando y saben que está avanzando de manera ineludible y que el futuro es liberal y ya empezó ese futuro y se están tratando de disfrazar de algo que realmente no son. Porque vos no podés borrar con el codo lo que escribiste con la mano. El famoso lobo disfrazado de oveja, dirían. Totalmente, o sea, a mí me parece que esto es una impostura, digamos, que no son tal, que no se muestran como tal, en los hechos no se muestran como tal, o sea, ellos pueden decir absolutamente lo que quieran, pero los hechos han demostrado que están muy lejos de eso, porque si vos privatizás una empresa que estaba quebrada por los motivos que sea, y sabés que eso lo único que va a ocasionar va a ser costos altísimos para ayudar a los sufridos contribuyentes mendocinos, porque es una empresa que va a seguir dando pérdida, si no lo resolvió el mercado, no lo va a resolver el Estado. Entonces, meten esos elefantes blancos, va a haber sueldos altísimos de funcionarios amigos, y la empresa va a seguir siendo deficitaria. Quiere decir que la vamos a tener que pagar con nuestros impuestos. Bien. Con nuestros impuestos. Bien. Bueno. Sí. Mira, yo no creo que sean liberales, habría que preguntarle a ellos qué los inspira, ¿viste? Yo creo que no resisten el archivo. Bien. Ojalá. Yo creo, ¿viste? Que la gente se puede reivindicar, ojalá, pero tienen que demostrar con los hechos que ellos son liberales. Yo no les creo. No parece. Bien. Ojalá. Sí. ¿Qué opinión tenés con respecto a la capitalización de INSA? ¿Es una capitalización real? Y otra pregunta, ¿estás de acuerdo que nombren kirchneristas en los altos cargos de la empresa? Mirá, no estoy de acuerdo con que nombren ningún funcionario público en ninguna empresa porque el Estado no tiene que ser empresario. O sea, el Estado está para otra cosa. En Noruega hay una empresa estatal y con todos los prolijos que son los noruegos, una empresa que siempre está al borde del quebranto. Porque llevar a cabo una empresa es un proceso de descubrimiento y hay un conocimiento acumulado durante décadas incluso, que los iluminados de funcionarios estatales no tienen esos conocimientos, aunque fueran de buena fe. No hablemos de robo, corrupción, etcétera. Hablemos de tener los conocimientos, la idoneidad para manejar una empresa. Exacto. Aparte, otra cuestión es una empresa común quiebra, pero empieza de cero, pero ¿qué pasa en el caso de cuando pasa eso de que se quiere meter la política en cuestiones que no le competen? ¿Qué pasa ahí? Es que, mira, lo que pasa es que las empresas en el mercado, en el sector privado, las empresas, en actitud de quienes manejan la empresa, se paga de una sola manera. Se paga con la vida de la empresa, ¿sí?
Y hablo de un kiosco, hablo de un emprendimiento de alguien, de una señora que teje bufanda, hasta una gran empresa. Cuando un emprendedor falla, no es eficiente y la gente no toma su servicio, no le compra los dulces que estuvo elaborando durante todo el invierno, porque no son ricos, no los supo vender, quiebra, se tiene que dedicar a otra cosa. Ya está, no hay más recursos comprometidos que eso. En cambio, cuando una empresa estatal quiebra, no quiebra porque te dicen, y este año Aerolíneas Argentina tiene tanto déficit. O sea, quebró, no quiebra porque se sigue financiando a través de la plata que nos sacan con los impuestos. Pero realmente esa empresa está quebrada, ¿sí? Si ya presenta 2 o 3 ejercicios que no puede recuperarse y no puede ser, no puede empezar a generar ganancias. Bien, Entonces, es un despropósito. Los fines del Estado son otros. bien. Cambiando de tema, pero no vamos a ir tan lejos. ¿Cuáles te parecen a vos que son los personajes políticos del momento en Mendoza del 2021? Mira, a mí me gustaría nombrar personajes políticos en positivo. Lamentablemente, personaje político lo voy a tener que nombrar en negativo. A mí me parece que el personaje político es Ramón. ¿Y por qué Ramón? Porque Ramón se presentó como tercera fuerza. Muchas personas estuvieron ilusionados en que realmente podría romper esa bipolaridad, y el tipo finalmente terminó cayendo de un lado de la grieta, incumpliendo lo que había prometido, y hoy el enojo de la gente, la bronca hacia la casta política, se ve reflejada en Ramón, ¿sí? O sea, cuando él va muy sueltito de cuerpo ahí a la feria y la gente lo increpa, eso te está mostrando lo que la gente siente por la clase política. Obviamente hay gente que prestigia la política. Yo, si tengo que nombrar a alguien que prestigia la política en la provincia, es Mechi Dano, que es una batalladora, ha ido en contra de uno. Si ve, se puede uno meter ahí a la legislatura y ver los proyectos que ha tenido ley, las intervenciones que ha tenido en contra de privatizaciones, las denuncias que ha hecho, etcétera, etcétera. Prestigia la carrera política. Ahora, el personaje central es Ramón, que te está mostrando yo creo que ya pasó los niveles de indignación que tiene la gente con esta casta, donde la política debería ser un servicio, ¿sí? El más altruista de todos los servicios debería ser la política, debería ser un lugar de honor, y ahora se ha convertido lamentablemente en una cueva de ladrones, ¿sí? Es así. Entonces, lamentablemente, si vos me decís un personaje, y Ramón, negativamente Ramón. ¿Qué opinás del gobernador de la provincia? Mira, el gobernador de la provincia empezó con muchas expectativas, y las expectativas terminó no cubriéndolas. A mí me parece que le faltó decisión en algún momento respecto del gobierno central, sobre todo en el tema del manejo de la pandemia. Me parece que, y después, viste, bueno, terminan deshaciendo todo lo que predican cuando, sí, muy en contra de este lado de la grieta, pero cuando tienen que privatizar IMSA están todos de acuerdo, están todos felices y no hay objeciones. Entonces me parece que va a ser un gobierno que va a pasar sin pena ni gloria, sin mayores matices que el gris en el que se encuentra. Bien. Está bien, en el medio de una crisis, una pandemia, no es fácil de transitarlo, o sea, ha sido una situación que no ha sido fácil para nadie en el mundo, y nadie tenía, digamos, la certeza de qué hacer, ni siquiera los países centrales, pero a mí me parece que le faltó protagonismo a Suárez, mucho protagonismo. Vos decís, eh, esto es Decisión, coraje, una libre valentía para... interpretación mía, ¿ok? Sí. Vos decís que se abatató ante el presidente. A mí me parece que él predicó una cosa y le faltó coraje para llevarla a cabo. Entonces ya no, ahora lo que él piensa, si pensaba llevarla a cabo o no pensaba llevarla a cabo, no lo sé. Eso hay que preguntárselo a él. Pero a mí me parece que le faltó esa cuota de energía. Y después, bueno, la desprolijidad, o sea,
Esto de las privatizaciones a empresa sospechada, bueno, está hablando de otra cosa, ¿sí? Pero a mí me parece que le faltó coraje a ver, han tenido radicales, yo no comparto su idea, pero han tenido gente más valiente. Hace muchísimo tiempo tuvieron a Llaver, un gobernador que fue y tomó los niwiles y se metió ahí, y tuvo que venir el presidente de la nación a negociar. Gente de coraje que defendía los intereses de la provincia y los defendía en serio. Se han tenido gente más corajuda. Esto se terminó diluyendo en una cosa media ingrávida, digamos. Bien. Una pregunta así como para decir, yo sé que por ahí te va a costar responder porque vos estás muy mimetizado con las ideas liberales, pero si vos no pertenecieras a tu espacio, ¿a quién votarías o a quiénes votarías? Mira, yo muchas veces he votado terceras fuerzas, justamente un poco por indignación. Yo creo que muchos mendocinos hemos votado muchas veces terceras fuerzas sin importar lo ideológico. En algún momento fiscal, a Del Caño no lo voté nunca porque está en las antípodas de lo que pienso, pero he votado tercera fuerza y hoy la verdad, votar, sí, creo que volvería a votar tercera fuerza, ¿sí? Estoy en un espacio que, tercera fuerza digamos, así que yo creo que si no estuviera ideológicamente donde estoy, por ahí también votaría a algunos mendocinos por votar una tercera fuerza. Esa era la lógica que yo he tenido siempre, digamos, cuando no puedo votar lo que más se ajusta a mi pensamiento. Me parece que varios mendocinos comparten eso. Decir, bueno, vamos a votar por lo menos una voz disonante, que no permite que acuerden tan fácil. Bien. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes del financiamiento del espacio del Partido Libertario Liberal en Mendoza y el país? Mira, nosotros nos hemos estado autofinanciando como hemos podido. Cada uno es gente que no se dedica a la política. Ingresamos a este espacio porque nos gustan las ideas, pero somos gente que no es de la política. Entonces cada uno tiene sus trabajos, sus actividades, entonces encontrar gente que se dedica a cosas diversas. Y nos hemos ido financiando de la manera que hemos podido, ¿sí? Normalmente generando nada, necesitamos hacer tal cosa, uno puso esto, el otro puso lo otro y el otro puso tal cosa. Por ahí dentro del espacio ha habido gente más generosa, más pudiente, pero básicamente nosotros nos hemos autofinanciado y nada más. No hay más que eso. Bien. ¿Cómo ves la economía en Mendoza? ¿Qué cambios haría un libertario con respecto a la reducción de planta y a la privatización del empleo para ir mejorando la calidad de vida y condiciones laborales del actual empleo en negro por las malas circunstancias que se han dado en el mercado? Ya, lo primero que habría que hacer es reducir el impuesto de extorsión como ingresos brutos, que es una locura, ¿sí? O empezar a aplicar, a ver, siempre dicen que la construcción genera empleo directamente y de manera muy rápida. Bueno, ya lo hicieron en el 2016, sáquenle ingresos brutos a toda la actividad que tenga que ver con la construcción, digamos, como medida de emergencia para paliar, porque hoy en la región somos la provincia que tiene los peores indicadores en cuanto a pobreza, en cuanto a economía. O sea, los peores indicadores están en Mendoza, una provincia que era rica. Entonces, si hay que paliar ya la crisis y generar de alguna manera empleo y generar alguna actividad, me parece que mucha gente estaría dispuesta a gastar sus ahorros en la construcción si no fuera tan costoso. Que saquen el componente impositivo. Una de las cosas que se me ocurre. Después, bueno, lo que te decía antes, esto, hay que empezar a eliminar los kioscos que producen distorsiones, que está lleno, los registros automotores, que a ver, los impuestos a las transferencias que son provinciales y que son costosísimos. Hay un montón de lugares donde se puede avanzar para empezar a tener un equilibrio fiscal.
y que ese equilibrio fiscal permita empezar a reducir carga impositiva para que la gente pueda, los que producen riqueza puedan producirla. Desde una señora que se pone a fabricar dulces en su casa hasta emprendimiento, hasta alguien que invierte millones de dólares en una bodega, ¿sí? Si está ese componente impositivo, si no están dadas las condiciones, bueno, nadie invierte. Eso es algo que hay que entender. ¿Qué opinás? Pues de vuelta vamos a hablar de un tema que hablamos anteriormente. ¿Qué opinás de los planes sociales y de en qué medida dañan el empleo genuino en la provincia y el país? Los planes sociales vinieron para quedarse, parece, porque fueron durante una emergencia donde obviamente había que salir a proteger a un montón de gente, pero después no lo sacaron nunca más. O sea, incluso cuando al país le empezó a ir bien, lo que hicieron fue aumentarlo y lo convirtieron en una cuestión clientelar. La gente que recibe planes sociales es gente que es víctima de la casta política. Los tienen en ese estadio de semi-esclavitud, donde para ir a una marcha les toman asistencia, si no les sacan los planes sociales, donde es la cultura de paternalista, feudal, del apriete y de tener a la gente en una situación inestable. Esto, nosotros no estamos en una situación difícil, el Mendoza y el país no propiciamos que esos planes sean sacados ni retirados, ni mucho menos. Sí creemos y estamos convencidos de que hay que reconvertirlos en un empleo genuino. Hay muchas cosas para hacer respecto a los planes sociales. Por ejemplo, durante 2 años, supongamos, o estudiar el plazo, que la gente que es tomadora de empleo pueda tomar gente que tiene planes sociales sin las cargas bestiales laborales que implica tomar un empleado. Entonces, reduciendo el componente impositivo, que hoy es brutal, facilita que el empleador pueda tomar a esa gente. Hay mucha gente que tiene el falso concepto de que los empleadores echan gente por gusto, por deporte, cuando no es así, porque lleva muchísimo tiempo entrenar un empleado. Para nadie es grato tener que despedir a alguien. Y de vuelta, hablo de quien tiene un mercadito hasta quien tiene una gran empresa. Para nadie es gratis tener que despedir a alguien, dejarlo en la calle, por la situación y porque cuesta muchísimo tiempo y esfuerzo capacitar a alguien. Lo que pasa es que si el Estado está permanentemente asfixiando y persiguiendo a los que producen, sobre todo con las cargas laborales que son brutales, bueno, nadie toma empleo. ¿Se pueden reconvertir? Sí. ¿Pueden ir al sector productivo? Sí. Bueno, hay que hacerlo con inteligencia, con un cronograma y con tiempo, y paulatinamente. No se trata de dejar gente en la calle en un estado de indefección. Al contrario, los liberales creemos justamente que no se puede dejar a alguien desprotegido. Hay que protegerlo. Después hay que enseñarle y hay que darle los medios para que pueda valerse por sí mismo, para que sea libre. Porque en definitiva, valerse por sí mismo es el principal paso a la libertad. Bien. ¿Cómo evalúas la gestión radical y peronista en la provincia de Mendoza? Bueno, la gestión radical, la última creo que ya te lo contesté, y las gestiones peronistas, los últimos gobiernos fueron directamente hechos para recordar y no volver a repetirlos, y enseñarlos y escribirlos en los manuales de historia para no volver a cometer esos errores, porque la verdad que, a ver, yo no voy a criticar al peronismo en general, hablo de esos gobiernos, ¿sí? Más allá que yo no comparta ideológicamente con el peronismo y tenga nada que ver, no voy a decir el peronismo, voy a decir esos gobiernos fueron desastrosos. Gestión de Jaque fue un desastre. O sea, realmente, bueno, ni hablar de los desastres también que hicieron a nivel municipal. No prestaban ni los mínimos servicios.
Entonces me parece que el peronismo se tiene que reconvertir y tiene que empezar a pensar en otros términos. No creo que los esté ayudando el kirchnerismo, que a mí también me parece detestable dentro del peronismo, detestable me parece lo peor que le ha pasado al peronismo y lo peor que le ha pasado al país, y lo digo con todas las letras, y los pongo a todos los kirchneristas dentro de la misma bolsa, y los peronistas me parece que ellos van a tener que revisar dónde está su modelo y dónde está el norte que quieren seguir. Si siguen apañando las cosas que ha hecho el kirchnerismo, les va a seguir yendo mal, y ojalá que cada vez más mal. A ellos, Pero, ¿no? ¿y qué Sí. opinás de la justicia social, hablando de los peronistas? Yo no comparto eso, no comparto para nada. La redistribución de la riqueza se tiene que dar de manera natural. No es cierto esa cuestión socialista de que mientras mayor explotación, mientras más riqueza genera una empresa, un empresario, un emprendedor, más explotación produce. Todo lo contrario. Porque en definitiva, la clara demostración es que en Canadá no tienen gente que quiera hacer tareas como cuidado de niños, enfermería, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y porque ellos tienen tasa de capitalización tan alta, o sea, digamos, la actividad genera tanta riqueza, pero tanta riqueza, que nadie quiere hacer esas tareas. Entonces, ¿qué hacen? Contratan por temporada gente de otros países para que haga esas tareas con sueldos muy altos, ¿sí? Está como muy bien pagado ese tipo de tareas que nadie quiere hacer. Bueno, ¿pueden pagar menos? No, porque no iría nadie. ¿Pueden pagar menos? No, porque la gente canadiense no quiere hacer esos trabajos. Entonces es mentira lo de la explotación. Mientras más rico un país, mejores sueldos paga. ¿Por qué? Y porque hay un número limitado de gente que trabaja. Entonces, en la medida que se gane mayor sueldo, hay menos gente dispuesta a cobrar menos. No sé si se entiende el concepto, estoy siendo claro. Sí, bastante claro. Y Si te así, parece, entonces, pasamos a la siguiente pregunta. vale. ¿Qué temas consideras que son importantes, que merecen atención y que no se hablan en los medios al día de hoy? Temas importantes que no se hablan en los medios. Y lo que pasa es que la economía, viste, nos está ahogando a todos y todos hablamos de economía y subsidiariamente de seguridad y no mucho más. A mí me parece que la educación es fundamental. Si no ponemos sobre la mesa un modelo educativo distinto, no vamos para ningún lado. Vamos a seguir generando pobres, vamos a seguir generando indefección. En la medida que la gente es ignorante y culta y no tiene capacidad para valerse por sus medios, la sociedad, el tejido social empeora y se rompe. A mí me parece que un tema fundamental es la educación. Y no es verdad que hagan falta tantos recursos. Yo creo que con los recursos existentes se podría hacer. O sea, un ejemplo fácil, yo le puedo enseñar a programar a alguien con una hoja y un papel. No necesito una computadora. En una segunda instancia sí, obvio. Pero digo, para enseñarle los fundamentos de la programación, vos necesitas una hoja, un papel, ganas de aprender y ganas de enseñar, nada más. Obviamente la tecnología ayuda, empuja, en algún momento se transforma en una condición, pero me parece que tenemos que empezar a pensar qué clase de educación le vamos a dar a las nuevas generaciones. Hablando de educación, Sí. de vuelta, ¿qué opinas sobre esta educación que manejan ahora en los sistemas educativos actuales, donde te enseñan eh, personas que manejan la teoría del oprimido, el opresor, como Freire, el brasilero, el abogado brasilero, que manejan teorías que son afines a la izquierda, pero no hacen un discurso variado? ¿Qué Bueno, opinas a mí, sobre eso? sí, yo creo y estoy convencido que esto es producto del Foro de Sao Paulo. O sea, ellos tomando a Gramsci, se ¿Y me dieron cuenta podés que recordar quién era Gramsci para los Gramsci, los oyentes que Gramsci no? fue el creador del Partido Comunista Italiano, Bien, un pensador, y Gramsci percibió
que no iba a ser una revolución armada la que iba a llevar al comunismo al poder. Él decía que había que colarse en todas las organizaciones sociales, ¿sí? Tanto en la educación, en todas las estructuras sociales. Cuando cae el muro de Berlín, y ya era evidente que había fracasado el comunismo, un fracaso absoluto, y cayó por su propio peso, sin que se tirara una bala de ningún lado, volvieron a rescatar a Gramsci y a través del Foro de Sao Paulo hicieron un plan que yo creo que les ha dado resultado, porque finalmente muchas instituciones que siempre fueron de libre pensamiento hoy se han transformado en centros de adoctrinamiento. Nosotros en lo personal, bueno, fuimos cuando vino Evo Morales a repudiarlo, ni siquiera insultarlo, nada, carpela, a repudiarlo. Los tipos parecía que nos habíamos metido en el fondo de su casa, reaccionaron de esa manera. Y después reflexionando, digo, bueno, reaccionaron de esa manera porque ellos están convencidos que nos metimos en el fondo de su casa, ¿sí? Ellos piensan que la universidad les pertenece. Entonces, como les pertenece, pueden decir ellos lo que quieran y pueden objetar que cualquiera libremente diga otra cosa, ¿sí? Se sienten como invadidos y se ofenden. Cuando las universidades siempre han sido libres, siempre han sido libres. Y además, lo que debería estar prohibido es el comunismo. En varios lugares del mundo está prohibido por los desastres que le han ocasionado y el daño que le han ocasionado a la humanidad. Bueno, hablando del comunismo, en estos días salió Raúl Rizzo, no sé si lo ubicás, un Sí, artista sí, muy poco conocido, con una carrera muy mediocre, digamos, sí, que en mi opinión, no voy a opinar por nadie más que por mí, diciendo que había que terminar con los que pensaban diferente a punta de pistola, con una revolución. claro, es de la Esta vieja escuela. persona, exacto, esta persona fue denunciada y Sí. gracias a Dios un abogado responsable está llevando a cabo este repudio. Pero a lo que voy, una persona que no tiene esa mirada de no solo el discurso, sino otro pensamiento. ¿Vos pensás que en un caso extremo puede llegar y hacer como Daddy Brieva, que empezó a atropellar personas, que No dijo, empezó. no es que empezó, sino que dijo Sí. que lo habría que hacerlo? Una persona que no tiene otra bajada de línea. ¿Vos pensás que en un caso extremo puede llegar a tomar las armas y matar a los opuestos? Nosotros pensamos, o sea, el principal fundamento eh, que articula los pensamientos libertarios es el principio de no agresión, justamente porque como es el respeto irrestricto del proyecto de vida de otro, nosotros creemos en el principio de no agresión. A ver, eso nos hace pasivos ante lo que nos parece espantoso, inmoral, equivocado, delincuencial, etcétera. No quiere decir que no critiquemos y que no objetemos y que incluso hasta con cierta virulencia tratemos a los parásitos estatales de parásitos. No quiere decir eso, que nosotros pensemos en el principio de no agresión. Lo que quiere decir es justamente es que nosotros la violencia la dejamos reservada para la legítima defensa, ¿sí? Cuando está en peligro nuestra vida o la de un tercero. Y cuando la única manera de impedir ese ataque sea a través de la violencia, nada más. Por eso no creemos en revoluciones armadas, como cree la izquierda, o como muchas veces la ha llevado a cabo, etcétera, etcétera. El caso extremo es legítima defensa y nada más que legítima defensa. En algún caso, plantearlo en términos de Thoreau, de una desobediencia civil, ¿sí? Frente a impuestos que te dicen, ustedes están desobedeciendo la ley. Bueno, si los impuestos son expropiatorios en algún punto y la gente deja de pagarlo porque no puede, está llevando a cabo una desobediencia civil. Yo creo en una desobediencia civil, Bien, que no se puede permitir hacerle al gobierno.
quien gobierna lo que quiera y cuando quiera. Exacto, hay que ponerle límites. Gastón, y hablando de más que nada nuestro caso latinoamericano, eh, no sé si estás al tanto que el 11 de julio de este año en Cuba se realizaron marchas masivas en contra del régimen comunista. Sí. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este pensamiento único y de las masacres que se llevaron a cabo contra los manifestantes que estaban manifestando de forma pacífica? Vos fíjate que hay un detalle importantísimo, que a pesar de que los han tenido durante, o sea, que hay generaciones enteras que se han criado 62 bajo el años. régimen, que se han criado bajo el régimen, generaciones enteras de gente que no ha conocido otra cosa más que la dictadura, piensa en términos de libertad. Entonces, lo que te está diciendo eso es que la libertad es intrínseca al espíritu humano. Nuestra naturaleza es ser libre. Y lo que ha pasado, esto en términos filosóficos, digamos, en términos prácticos, lo que ha pasado es que la gente se da cuenta de que está privada de su libertad y que eso no deja de ser una prisión rodeada de mar, y por eso los han podido tener prisioneros tanto tiempo. Quiere ser libre. Lamentablemente, no nos enteramos de lo que hoy está pasando en Cuba porque tienen el monopolio de Internet. Entonces, hoy ya directamente no tenemos noticias ni sabemos, lamentablemente, por lo que estará pasando esa pobre gente. Y ahí también te demuestra que organizaciones como la ONU no sirven absolutamente para nada, La porque me ONU, parece la UNICEF, que hubiera sido Naciones lógico, Unidas, un montón de organizaciones que están detrás de exactamente, esto. hubiera sido lógico que mandaran veedores, que vieran la situación, qué es lo que está pasando en Cuba, por lo menos para hacer los ojos y tener que el mundo, digamos, sepa qué es lo que está sucediendo. Pero en vez de eso prefieren agarrarse de las cuestiones de género, cuestiones que ellos mismos pretenden decir que son más importantes que una persona muriendo de hambre. Que la ONU, siguiendo nuestros principios, digamos, yo creo un Estado mínimo, sí, soy minarquista, pero bueno, ya que tenemos organismos supranacionales y siguiendo la línea argumentativa, ideológica o de pensamiento filosófico que tenemos, digo, la ONU debería servir justamente para eso, para ¿en qué extremo usamos la violencia? Bueno, legítima defensa, ¿sí? Legítima defensa. Intervenir donde hay un Estado fallido, hay una dictadura, donde está ocurriendo un hecho de violencia, y tratar de hacer de que esa violencia cese, dar las garantías para que la gente no las torture, no se las lleven preso, no las enjuicien sin juicio previo, o sea, se cumplan las garantías que tiene que tener cualquier persona que la detienen por el motivo que sea. No está sirviendo absolutamente para nada. Es un organismo, un club de parásitos estatales de sus respectivos países que se juntan a hacer no sé qué. Entonces, bueno, lamentablemente no tenemos conocimiento de lo que está pasando en Cuba. ¿Vos pensás que todo esto está detrás de la Agenda 2030? Y la verdad que no sé, a ver, no tengo pruebas, puedo, digamos, tener un pensamiento, pero no tengo pruebas así para decir, sí, mira esto. Tampoco tengo indicadores, porque muchas veces uno no tiene pruebas de las cosas, pero como que hay síntomas inequívocos de que algo está pasando. Yo no tengo ninguna certeza, así que no sé, por ahora estoy mirando. Si dentro de un tiempo tengo más certeza y volvemos a hablar, te digo, mira, sí. Por supuesto que hemos proyectado más conversaciones, no será la única. Bien, ¿qué opinás de la clase política rica y la clase votante en extrema pobreza? Bueno, evidentemente se han convertido en una casta. Desde el momento que tenés a alguien que es de tercera generación dentro del gobierno, sin mayores méritos que ese, se está hablando de que en realidad ha habido una transmisión de poder intergeneracional, se está hablando de que eso es una casta y que se maneja como tal.
O sea, cuando ya te encontrás tercera generación de gente dentro de lugares destacados del gobierno. Entonces me parece que hoy el gobierno argentino se ha transformado en una casta parasitaria que ha desvirtuado los fines de la política, que ha desvirtuado los fines de la Constitución, que ha desvirtuado los fines del Estado. Y hablo de Cafiero, sí, para que no queden dudas, no tengo problema en decir el nombre. O sea, Cafiero está ahí porque es nieto y hijo de, no por mérito propio. Te iba a contar una cosa de los Cafiero, que hace poco me enteré. No sé si vos sabías que en Estados Unidos hay un toro de oro, digamos, que ¿Cuál hay sí? como un dicho, sí, que uno va, le toca como los testículos y tiene buena suerte. Sí. Bueno, resulta que cuando lo donaron también uno a Argentina y la familia Cafiero se lo apropió, pero nadie salió a decir nada. Ah, mira, no tenía ese dato. Vos decís que así son todas las maniobras, se tapan entre unos, se tapan entre otros, pero vos nunca terminás sabiendo la verdad, ¿cierto? La verdad que no sabía la historia del toro. Me la contaron acá y me quedé como diciendo, ok, hubiéramos sido el granero del mundo y lo seguiríamos siendo, pero lo que pasa con políticos que no son políticos, ¿cierto? Gente que desvirtúa, como vos bien lo decías, desvirtúa la palabra político para ser una, una persona porosa y desagradable para la sociedad. Mira, los políticos no son ningunos limpitos, en general en el mundo tienen mala fama siempre en todos lados. Lo que pasa es que el sistema les impide que coopten y que se adueñen del Estado. ¿Por qué? Y porque hay división de poderes. ¿Por qué? Y porque hay una justicia independiente, ¿sí? Entonces un juez de un lugar muy chiquito puede cuestionar al presidente de la nación. Entonces un periodista puede filtrar una información, hacérsela acercar a un fiscal que no tenía más renombre que el que tenía, digamos, no era un tipo famoso, etcétera, y acercar a un presidente que fue Nixon. Cuando los sistemas funcionan y los hombres fallan, bueno, no importa quién ocupe el casillero, porque todos estamos acá brevemente. Lo que hay que fortalecer es el sistema, o sea, tenemos que generar un sistema que sea lo suficientemente fuerte como para poder pasárselo a las generaciones futuras, y eso significa que tiene que haber una independencia de poder. Hay que revisar cómo se eligen los jueces, tiene que ser dejar de ser a dedo. La última jueces que han sido asignados en el máximo órgano judicial de la provincia ha sido una vergüenza. Los han elegido en un sótano, ahí tomo las palabras de Lariquia, ¿me entendés? Cuando debería ser motivo de orgullo, y aparentemente es motivo de vergüenza, porque lo han elegido entre gallos y medias noches. Bueno, si no tenemos una justicia independiente, no tenemos un sistema que se pueda limitar el presupuesto, bueno, van a seguir haciendo lo que quieren, básicamente. Y esas cuestiones las tenemos que dirimir y el límite lo tenemos que poner nosotros los ciudadanos. Nos hemos metido en política por eso, no por otro motivo. Bien. Sería mucho más fácil para nosotros acceder a cargos, si estuviéramos acá por eso, en partidos que ya están instalados. ¿Para qué hacer un partido cero? Es mucho laburo, en serio que es mucho laburo. Hay que juntar fichas, es mucha burocracia, mucha pérdida de tiempo. Es más fácil ir a donde está armado. Bueno, yo creo que nuestra impronta y nuestra transparencia la da el hecho que no nos metimos en partidos tradicionales. Estábamos tratando de armar nuestro sello, ese es el objetivo principal. De acá al 2023 me habías Sí, comentado tenemos fuera que del aire. terminar. Sí. 2023 tenemos que tener el sello Partido Libertario en Mendoza y en varios distritos, y tener un partido a nivel nacional. Podemos participar en todos los distritos. Bien. Esa es la idea. En el caso supuesto de que tu agrupación eh, pueda compartir una mesa de diálogo con otros dirigentes, ¿qué temas consideras relevantes a tratar
en el caso de que se pueda generar un diálogo? Mirá, yo creo que hoy por hoy, viste, el tema fundamental es la economía, porque hay mucha gente que está sobreviviendo a duras penas. Entonces, esto, viste, es como cuando se prende fuego una casa, o sea, ¿por dónde empezar? Si se te está prendiendo fuego la casa, no te vas a poner a revocar el techo. Primero tenés que apagar el incendio. Parece que hoy, con un gran sentido de urgencia, hay que intentar darle soluciones a gente, cada vez más gente que está cayendo en la pobreza y cada vez más gente que está cayendo en la indigencia. Y no es con planes sociales como se sale de esta situación. Sí se pueden sostener, pero hay que dar una solución a largo plazo. De hecho, sí, sí. de hecho, es carísimo mantener una casa al día de hoy, mantener los alimentos. Me acuerdo que años atrás no era tan caro como lo es al día de hoy. O sea, cuento por la experiencia que me toca compartirles, es que ir al supermercado, ver los precios que van cambiando, es difícil. O sea, un bolsillo común, no sé si le es tan sencillo. Es más sencillo juntarse con el consorcio de un edificio y comprar entre todos, porque si no es como que, ¿cómo llegas a fin de mes? Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Entonces, eso es lo primero que hay que resolver. Es lo primero que hay que resolver. O sea, gente cada vez va cayendo en la indigencia y que tiene hijos y que no puede resolver el día a día, ¿sí? Una situación muy triste y muy lamentable en un país tan rico, tan potencialmente rico. Yo me parece que los políticos están discutiendo en su microclima, entre ellos, y no están viendo lo que pasa todos los días en la calle. De gente que vos vas a los supermercados y empiezan a dejar cosas en las cajas porque no les alcanza. Tienen que empezar a elegir qué llevar y qué no. Y niños, que ya tenemos el 50% de niños menores de 15 años en la pobreza, o sea. Eso es terrible porque a nivel nutricional es fundamental estar bien alimentado para que la educación sea de calidad, porque si Totalmente, no, un niño no aprende. Un niño con la panza vacía no aprende. totalmente. Entonces me parece que no están teniendo sentido de la urgencia. Parece que el sentido de la urgencia se lo da a la gente ya absolutamente enojada y rompiendo todo. Parece, ¿viste? Porque sí, hay que llegar a esos límites, digamos, para que los tipos reaccionen y se den cuenta que tienen que salir del microclima, que se pelean entre ellos, cuando la gente la verdad está pasando por situaciones tan complicadas. Yo creo que, viste, habría que llamarlos a la reflexión y decir, muchachos, tienen que mirar un poquito lo que está pasando en los barrios, donde la gente ya no le alcanza para el día a día. Y entonces ya no es, a ver, no hay libertad cuando vos tenés que elegir si almorzás o cenás. O sea, no hay libertad, se acabó la libertad ahí. Es terrible. Es terrible pensarlo. Bueno, Gastón, ha sido un placer tenerte con nosotros. Para ir cerrando este espacio, ¿podés repetirnos cómo nos podemos poner en contacto con tu espacio político alternativo? Mira, nos pueden buscar ahí en partidolibertario.com.ar, que es la página web. Instagram lo googleás y nos vas a encontrar. Tenemos en Twitter, MendozaLib, @MendozaLib. También tenemos nuestra página en Facebook, que la googleás y la encontrás. Instagram nos encontrás muy rápido, o sea, de manera muy fácil. Y bueno, que quien quiera participar, quien quiera, la única manera de cambiar la realidad es dejar un poco de lado la queja y empezar a participar activamente. Hay que ensuciarse, No hay como otra decía opción. Esther. No hay otra opción. Es que no hay otra opción. No hay otra opción. Porque hoy, gente de la política está ocupando lugares que lo podría ocupar gente capacitada. Y gente con ganas y gente realmente con valores para querer cambiar las cosas en serio y para bien.
Entonces hay que participar, no queda otra, o sea, hay que participar. Bueno, amigos de la derecha libertaria argentina, les damos las gracias por participar activamente en esta amena conversación con el candidato para la provincia de Mendoza, la provincia más importante del país, Mendoza. Gastón, agradecemos el diálogo y si quieres mandar saludos, esta es la vía y desde ya muchas gracias. Sabemos tu apretadísima agenda, pero es bueno que nos hayas brindado una entrevista y algo para destacar y poner en Bueno, relieve en estos tiempos. bueno, Emilia, yo te agradezco el trabajo, te agradezco la participación y te agradezco que te hayas tomado el tiempo para entrevistarme y tenemos que fortalecer la idea de la libertad. Así que bueno, un gran abrazo, viva la libertad carajo, no puedo gritar acá porque me echan los vecinos, pero eso, que viva la libertad. Sin más rodeos, los despedimos y les reiteramos que sean contactados para conocer más contenido. Hasta la próxima.